Ay, qué Porque hace bonito. una chimenea arriba. Sí, pero no que acá de hecho humo llegan los bomberos de una vez. Ah. Mentiras, Ay, no, pero sí. No, a mí no. Eso es bonito, pero cuando sale uno al frío se emparama uno. sí, Entonces, señor. casi- Hola, casi Mau. no. Hola, Mauricio. Ahorita Dice se pone una comida y se calienta. Dice Martín Elías, hola Manicio. ¿No está por ahí? Por ahí está escuchando música. Ah, ya es individual solito. ¿Y Sí. Fanny tiene gripa? No, es que está ¿Cómo? haciendo harto frío. Ah, ya, lo escuché Yo con tengo tos. chaqueta. La No escuché toca toser. ponernos los tapabocas porque Ay, con la ayuda de Dios, no pasa nada. oh no. ¿Y qué tal Ay, el trabajo, Fredito? ¿Sí están trabajando como normal? sí, sí, se abre hasta mediodía, medio se abre y después de las 12 ya se puede abrir bien. Ah, ya. Alguna cosita se hace, sí, porque, ay, Dios mío, Sí, señor. Sí, estaba preocupante, pero bueno, ahí vamos, gracias a Dios. claro que sí. ¿Y Lalito hoy sí estará? ¿No se ha lo conectado? Ah, No lo escuchamos. pensé que me estaban escuchando. No. Hola a todos. Ah, bueno, ahora sí. Una abuelita, hola tía. Mientras hablan, ya un momentico les pido disculpas. No se ha conectado el tío Lalo. Bueno, yo creo que ya podríamos comenzar. ¿A quién le gustaría colaborarnos con la oración hoy? ¿Quién dijo yo? ¿Y será que Lalo no está? No. ¿Tampoco está Leito? Sino que hace ¿Lalito falta. o Fredito? Sí, hace falta. Pero no, todavía no se ha conectado el tío Lalo. Si lo esperamos un poquito. Bueno, 5 minutos. Bueno, esperemos 5 minuticos. 5 minuticos mientras hago allí algo. Sí, La abuelita- Señor. ayer no se conectó, yo creo que hoy se conecta. Sí, no, ayer el tío Lalo me escribió que ayer no se podía conectar. Supongo que estaba trabajando. Ojalá pueda hoy. Dios mío. Me falta. Sí. La abuelita, ¿cómo sigue? La vemos ahí toda bonita. Bendición, mamita, buenas tardes. Qué bendición, mamita. ¿Cómo me le va, mamita? ¿Qué tal? Señora. Y aquí estamos en el patio un ratito. Pero ya toca entrarnos porque está haciendo frío. Sí, ya ahorita empieza a hacer frío. Antes aquí ya estaba oscurito. Sí, este mes que es de viento. Pues comienza a hacer frío. Y Milena. Ahí está al lado de mi mamá. Ah, y Samuel. También, él está ahí. Ah. Déjamela. Vale. Hola. Hola, vale. ¿Y qué más, tía Fanny? ¿Cómo va esa cuarentena? ¿Cómo? Ah, es cierto que la tía Fanny no nos puede escuchar bien, ¿cierto? ¿Cómo va esa cuarentena? Sí, tengo estos, pero están dañados. Los otros están ocupados. Ah, ya. ¿Cómo están por allá, tía? Acá bien todos, gracias a Dios. Juiciosos. ¿Sí? ¿Poco salir? No, esta semana no hemos salido. Por lo que estamos en encierro. Cierto. Ese sector lo cerraron, ¿no? Sí. Sí, entonces se ve por acá solito, pero como tranquilo. Ah, qué bueno.
¿Cómo están en la plaza todos? Acá en Sogamoso, bien. Sí, Ahí sí. vamos trabajando un ratico, igual desde que se inició, se ha trabajado solo un rato todos los días. A la 1 nos cierran. Es todos los días de 8 a 1. Bueno. Le cierran Sí. temprano, pero ¿qué tal? ¿Bien? Claro, ahí no nos dejan más tarde. Igual cierran todo el sector. La toalla y las chancletas. Ahí nos hicieron prueba y todos, gracias a Dios, salimos bien. Le hicieron prueba a Por todos. por uno o dos que hubiéramos salido, nos habían cerrado, pero gracias a Dios todo Claro. salió bien. Ahí nos hicieron 300 pruebas y todo salió bien. Gracias a Dios. Bien. ¿Y cuánto Sí. tiempo se demoró en llegar las pruebas? No, es una prueba en sangre, en el dedito, y la hicieron, o un convenio que hizo alcaldía con la Secretaría de Salud por el ay, se me fue la palabra. Bueno, por tanta gente reunida, mucha multitud, aglomeración de gente, entonces ahí por eso pidió y hizo convenio la alcaldía, la administración con la Secretaría de Salud y hicieron las 300 pruebas y todo salió bien. La prueba se demoraba media hora, en media hora la entregaban. Es rápido. Pesca están haciendo eso en las ciudades, pues sobre todo en las plazas, como acá. Por lo que sucede, por tanta gente y acá la gente en el distanciamiento, sobre todo en el primer piso, pues obviamente no lo hay. Pero el resto, bien, y todo salió bien. La de pesca sí creo que fue la propia, la de la nariz. En Duitama la van a hacer también. Y acá salió todo bien, gracias a Dios. Las 300 pruebas salieron negativas. Bien. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Sí, Dios nos y ahí vamos. Sí. Y si no, ya nos habían cerrado. A Eso pesar Dios- del desorden que se ve y todo, pero no, gracias a Dios, bien. Dios obra grande. ¿Y cómo fue lo del milagro de la celda? ¿De qué? ¿De la cárcel fue? ¿Cuál, tía? No, hoy miré por, ¿dónde fue? No sé si fue por noticias, no, por redes sociales, que todos estaban contagiados y que se habían curado todos los de la celda, sí, creo que fue los de la celda o los de una cárcel, no sé cómo fue ahí. No hizo No, noticias. ni idea. Qué chévere. Más bien poco de noticias. No, yo tampoco. Esta semana sí hemos visto pues televisión porque ya nos queda tiempito. Esta Sí. semana y la otra semana, ya después ocupados. Ay, Dios, gracias. Pero por ahí más o menos miraba que habían tomado moringa, algo así que era como muy buena la bebida. Bueno, este es La moringa era... eso fue lo que vi, pero no. Va a tocar darle a mamá también. ¿Se acuerdan que la otra vez le comprábamos moringa y se sentía bien? Sí, claro. No, pero igual ella No, en es que eso tiene cuanto a alta gripa, vitamina. ella ha estado bien. O hemos estado bien acá en la casa, gracias a Dios. Sí. Bueno. Bueno, ¿quién se animó entonces? Porque el tío Lalo todavía no ha llegado. Entonces, ¿quién se animó a orar? ¿Sí está Leito? Sí. Todos votamos por Leito. Leito. Hola, Leito. Hola, Leito. Bien, que te estamos esperando si nos colaboras con la oración. Claro que sí. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta hora, Papá Santo, nos disponemos, Padre, para aprender de tu palabra, Señor, de esas noticias que tú tienes para nosotros, de esa palabra que tú quieres, Padre amado, que la pongamos en práctica en nuestras vidas,
que seamos transformados por ella, Señor. Seas tú obrando conforme a tu gracia y a tu voluntad, Señor, en cada uno, Padre. Tú nos conoces, tú sabes qué tenemos en nuestros corazones, tú sabes qué propósitos tenemos, qué proyectos, Señor, tú lo sabes todo. Te pedimos, Señor, que tomes el control de nuestras familias, de nuestras vidas, de nuestra nación, Señor, que seas tú, Señor, en cada uno de nosotros, reflejándote en cada momento de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias porque tú, Padre, nos has guardado, nos has sostenido. Eres nuestro pronto auxilio, Señor. Solo a ti clamamos, solo a ti corremos, Señor, porque tú eres el único, mi Rey Celestial. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor, porque nos reargulle, porque cada día nos ayudas a purificarnos más para ti, Señor. Perdona, Padre, cada momento en que te fallemos, Señor, seas tú en nuestras vidas, seas tú guiándonos hoy y siempre. Papito Santo, te damos gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que harás, por lo que estás haciendo, mi amado Rey. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias, mi amado Rey, porque cada día entendemos y aprendemos más de ti, Señor, y nos enamoramos más de esta palabra. Gracias, Padre Santo, porque tú escogiste este tiempo para nosotros, Señor, para estar así avivados, Señor, llenándonos más y más de ti, Señor. Gracias te damos y te pedimos que esa palabra sea dando fruto en nuestras familias, en nuestros conocidos, en las personas que nos rodean, Padre amado. Ayúdanos a hacer esa luz para otros, Padre Santo, porque si tú no estás conmigo, nada, con nosotros nada podemos hacer, nada somos, Señor. Gracias, Señor, por tu infinita misericordia, por tu bondad, por tu amor. Gracias, mi amado Rey, en esta hora, Padre. Nos ponemos, Papito Santo, ante ti. Te damos gracias, Padre amado, por tu voluntad tan perfecta que es en nosotros. Gracias, mi amado Rey. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo hemos orado. Amén. Amén. Gracias, Leito. Bueno, voy a aprovechar para comenzar con un versículo que me compartió hoy Carlitos, pues en el que nos habla de lo que estamos viviendo en este momento, es Isaías 26:20, que dice: Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Me parece muy bonito. O sea, digamos, es como a Dios hablándonos con cariño, diciéndonos que no nos preocupemos, sencillamente que nos guardemos. Así de sencillo. Amén. Este me lo compartió Carlitos hoy en la tarde, me pareció muy bonito. Gracias, Carlitos, por ese versículo, muy, muy lindo. Bueno, entonces, ahora sí vamos a comenzar con el capítulo de hoy. Vamos a leer el capítulo número 9 del Evangelio de Marcos y leemos la palabra bajo la dirección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La palabra. Ya, dice la palabra. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Entonces acá nuestro Señor les estaba diciendo que habían unos de los que lo seguían, que estaban con él, que iban a vivir la venida del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces esta parte es muy bonita porque, digamos, muchos interpretaron que estaba hablando que hasta la venida de nuestro Señor, y por eso, digamos, hubo un rumor en ese tiempo de que Juan no iba a morir, sino que Jesús iba a volver por Juan, pero no se estaba refiriendo a eso, sino aquí en este momento más específicamente nos estaba hablando de el reino de Dios con poder, y el poder de Dios es el Espíritu Santo. Entonces aquí nos estaba hablando de que muchas personas de los que estaban ahí iban a vivir y a presenciar, a ser testigos de la obra de poder de Dios a través del Espíritu Santo. Luego dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Entonces acá vemos que nuestro Señor, como siempre, elegía a sus tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y en ese día él se fue a orar
junto a ellos y una transfiguración. Transfiguración es sencillamente dejarles ver o permitirles ver el cuerpo resucitado. Entonces, de alguna manera nuestro Señor les estaba permitiendo que ellos vieran con anticipación cuál iba a ser su apariencia después de resucitar. Esa es la transfiguración y por eso cuando nuestro Señor venga por nosotros, nosotros vamos a ser transfigurados en el aire mientras, digamos, nos encontramos con nuestro Señor. Nuestro cuerpo va a cambiar de apariencia y pues bueno, ya va a ser una apariencia de luz, ¿sí? Entonces, bueno, entonces aquí ellos hablan más que todo de la ropa, dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Entonces acá nosotros ya sabemos que la ropa se refiere a nuestro corazón. Entonces, nosotros también debemos tener un corazón blanco y resplandeciente como la nieve, ¿sí? Y nuestra apariencia, la apariencia de nuestro corazón debe ser tan blanca que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blanca, ¿sí? Esa parte me parece muy bonita. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces acá vemos que tanto Elías como Moisés, ellos tenían una tarea y por esta razón Dios les permitió ir al reino de los cielos vivos, ¿sí? Esta parte es muy bonita porque aquí nos confirmaría el hecho de que Moisés también ascendió vivo al cielo, al igual que Elías. Porque, digamos, está descrita cuando Elías subió al cielo, pero la descripción de Moisés es está como un poquito para descifrarlo, ¿sí? Sencillamente dice que 30 días después... Dice que 30 días después de él haber muerto, su cuerpo no había perdido su vigor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que él sufrió fue esa transfiguración, ¿sí? Digamos, vemos un caso en la Biblia de transfiguración a través de muerte, que fue la de nuestro Señor Jesucristo, y muy posiblemente también la de Moisés, ¿sí? Entonces, esta parte es muy bonita porque vuelvo a decir, aquí nos confirma que efectivamente Moisés subió vivo al reino de los cielos para poder venir junto a Elías para hablar con nuestro Señor. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas para ti, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba. O sea, aquí Pedro sencillamente habló por hablar, por decirlo de alguna manera. Pues estaban espantados, o sea, a ellos les pareció extraño primero ver a nuestro Señor así y luego ver a Elías y a Moisés. Entonces, hay algo bonito en el mundo, en el reino espiritual, y es que Pedro, Juan y Jacobo nunca habían visto ni a Elías ni a Moisés, pero sencillamente al verlos supieron que eran ellos. Entonces, lo mismo va a pasar cuando nosotros estemos en el reino de los cielos. Nosotros vamos a identificar las personas con solo verlas. No es necesario ni preguntarles, sino que sencillamente al ver a alguien, nosotros ya vamos a conocer quién es esa persona. Entonces, esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque aquí nos muestra que el reino de los cielos es diferente aquí, ¿sí? El reino de los cielos es un reino de luz y que aun cuando ellos tenían, tanto Elías como Moisés, ellos al ser transfigurados, porque digamos, bueno, esa es otra cosa con respecto a Elías. En la palabra solo nos describe que Elías ascendió al cielo y que los profetas que estaban en la región ya sabían que Elías en cualquier momento se iba. Entonces, ¿cuál es la razón de que todos o muchas personas supieran que Elías ya se iba a ir? Pues era porque él ya estaba con el cuerpo transfigurado, ¿sí? Esa parte me parece muy bonita. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque nadie puede subir al cielo con un cuerpo carnal. Entonces, por eso era que Elías necesitaba primero ser transfigurado, al igual que Moisés, al igual que nuestro Señor, al igual que nosotros el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué apariencia es la de un cuerpo resucitado? Es la apariencia de un cuerpo perfecto y de una edad de aproximadamente 33 años, que fue la edad que tuvo nuestro Señor cuando dio su vida por nosotros. Sí, esa es como la edad con la cual nosotros vamos a estar en el reino de los cielos. Todos vamos a estar con apariencia de esa edad. Bueno, entonces, digamos, ellos al ver los jóvenes, tanto a Elías como a Moisés, describieron con solo verlos que ellos eran tanto Elías como Moisés. Bueno, esa parte es muy bonita. Dice entonces, entonces vino una nube que les hizo sombra. Entonces vino una nube que los cubrió. Y desde la nube una voz que decía,
este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces, esa voz era la voz del Padre y estaba hablándole a los 3 discípulos, ¿sí? ¿Para qué? Para que los discípulos después nos lo dieran a conocer, y aquí era una confirmación de parte del Padre que nuestro Señor es su Hijo amado y que a Él debemos oír. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Entonces, vemos que para los discípulos de nuestro Señor fue un momento, pero muy seguramente para nuestro Señor, junto a Elías y junto a Moisés, pudo haber sido horas, ¿sí? Entonces, digamos, aquí vemos una diferencia en cuanto al reino espiritual también. El tiempo corre de una diferente manera, de cielo a cielo, por decirlo de alguna manera, o ya, pues, hablándolo en términos científicos, de dimensión a dimensión. Sí, esa parte también me parece muy bonita. Dice, y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Entonces acá nuestro Señor les mandó específicamente a los 3 que guardaran lo que habían visto y oído hasta después de su resurrección. Entonces, y dice, y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Entonces acá ellos no entendían qué era, a qué se refería nuestro Señor con resucitar. O sea, como no había pasado, era un evento que nunca había sucedido, por esta razón ellos se preguntaban como de qué está hablando, ¿sí? Pero no se atrevían a preguntárselo, sino sencillamente entre los 3 trataban de llegar a un acuerdo, como a ver quién entendía qué era lo que había dicho nuestro Señor Jesús. Dice, y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces acá le hicieron esa pregunta porque vieron a Elías hablar con nuestro Señor, y no solo a Elías, sino también a Moisés. Pero aparte de eso, efectivamente en las escrituras estaba escrito que Elías iba a venir antes que el Mesías. Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Entonces, esta partecita se refiere a que Elías iba a venir preparando el camino para nuestro Señor y predicando arrepentimiento. A través del arrepentimiento somos restaurados. Esta parte también es muy bonita y muy importante. A través del arrepentimiento somos restaurados. Entonces, y acá vemos algo que nuestro Señor les habla, como si fuera en futuro, ¿sí? Nuestro Señor les dijo, Elías vendrá, dice, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Les habla en futuro. ¿Por qué? Porque nosotros ya conocemos que nuestro Señor Jesucristo existió antes del tiempo, por lo tanto, Él es antes del tiempo, ¿sí? O sea, Él no está limitado por el tiempo. Entonces dice, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Entonces aquí les hace una pregunta y dice que está escrito que el Hijo del Hombre va a padecer mucho y va a ser tenido en nada o tenido en poco, como lo dice en algunos lugares en la Biblia. Entonces, aquí nuestro Señor sencillamente está diciendo, así como esa profecía de Elías se cumple, también se cumple todo lo que está escrito del Mesías, del Hijo del Hombre. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él. Entonces, aquí nos estaba hablando de Juan el Bautista, que Juan el Bautista era Elías, ya había venido y ya había muerto como mártir, ¿sí? Entonces, perdón, y termina, dice, y le hicieron todo lo que quisieron como está escrito de él, o sea que en la Biblia también estaba escrito que él iba a morir de esta manera, ¿sí? Entonces, esta parte también me parece curiosa, por eso digo que no me parece casual la muerte de Juan el Bautista, porque aquí nuestro Señor dice que él vino y le hicieron todo lo que quisieron como estaba escrito. Esta parte me parece muy bonita. Bueno, dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Entonces vemos que había mucha gente y habían escribas. Los escribas eran los que transcribían la palabra, los que, digamos, ellos trabajaban para los sacerdotes y para los ancianos. El trabajo de ellos era coger los libros y transcribirlos. Como en este tiempo, pues obviamente no había imprenta, tocaba hacer transcripciones de las escrituras, de la palabra, manualmente. Entonces los escribas eran los que lo hacían. Entonces vemos que había una multitud alrededor de los discípulos de nuestro Señor y los escribas estaban disputando con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él,
a nuestro Señor Jesucristo, le saludaron. Entonces, al verle, se asombraron y le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, o sea, aquí no respondió ni los discípulos ni los escribas, sino alguien de la multitud, y dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Perdón, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces, vemos que este espíritu inmundo era mudo, tenía una cualidad, era mudo, y aparte de eso, le hacía daño. Y era tanto el daño que ya lo estaba, digamos, esa parte se va secando, nos quiere decir que ya estaba muy flaco o desnutrido, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Entonces, pero que él le dijo a los discípulos que echaran fuera a ese espíritu inmundo, pero no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. ¿A quiénes les dijo? A sus discípulos. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Esto es un regaño, si nosotros lo vemos, o una exhortación, un llamado de atención. Y es un llamado de atención no pequeño, es un llamado de atención fuerte. Entonces, las palabras de nuestro Señor fueron las siguientes, oh generación incrédula, hablándole a sus discípulos, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, teniendo en cuenta que el espíritu no podía hablar porque era mudo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí vamos digamos, esta es otra confirmación o una reafirmación de que efectivamente los demonios son personas que vivieron y por eso necesitan de un cuerpo para poder morar. Entonces, vemos que esta persona, cuando vivió aquí en la tierra, pues fue alguien mudo y alguien sordo, ¿sí? Que muy posiblemente, pues digamos, la razón principal para ser un demonio es que se haya suicidado. Entonces, muy posiblemente esta persona muda y sorda se suicidó y se convirtió en un demonio y poseyó a este muchacho. Entonces, ¿qué pasa? Como no podía hablar, pues la única manifestación fue sacudirse con violencia, ¿sí? Entonces dice, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Entonces, vemos que ya el Padre le dijo a nuestro Señor que lo liberara, ¿sí? Pero entonces vamos a ver algo a continuación. Nuestro Señor pudo haberlo liberado de inmediato, pero nuestro Señor no lo hizo y vamos a ver por qué. Entonces acá nuestro Señor, en vez de echar fuera al demonio, lo que hace es comenzar a hablar con el Padre. Dice, Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí nos confirmaría que efectivamente este demonio que poseía al muchacho se suicidó. ¿Por qué? Porque buscaba que la persona que había poseído hiciera lo mismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si hacía que se suicidara, también se convertiría en un demonio. ¿Sí? Y este es el objetivo de los demonios, buscar más personas para convertirlos en demonios. Ese es el propósito. Entonces, digamos, podríamos ver un poco más o una vez más la gravedad del suicidio. ¿Sí? El suicidio es un pecado gravísimo. Entonces, pero vemos que ya esta es la segunda vez que el Señor le dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Sí? Entonces, vemos algo que el pastor nos enseñó, no sé si fue en el mensaje de la cruz o si fue que aquí lo hablamos, acerca de que el padre puede interceder por un hijo cuando el hijo no es consciente de sus actos. Entonces, aquí el padre estaba intercediendo por su hijo. Entonces, aquí dice, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces vemos que el padre le pidió a nuestro Señor, el padre del muchacho endemoniado, le pidió 3 veces a nuestro Señor. O sea, nuestro Señor le ayudó para que se lo pidiera en 3 ocasiones. Entonces, eso lo hacía con un objetivo, fortalecer la fe y ayudarle a cumplir con la justicia necesaria para que pudiera recibir la respuesta de parte del Padre. ¿Sí? Entonces, vuelvo a decir, es muy bonito el amor y la misericordia de Dios por cada uno de nosotros. Este evento se compararía
con el evento en el cual metió los dedos dentro de los oídos de un muchacho y tocó su lengua para sanarlo, y en el otro en el que escupió en sus ojos, ¿sí? Esta partecita es importante. ¿Por qué? Porque nuestro Señor, según nuestra medida de fe, nos llama y nos habla, pero con el propósito de ayudarnos a creer más para que podamos recibir el milagro de parte de Dios. Entonces, acá vemos una frase un poco extraña donde él dice, creo, ayuda a mi incredulidad. Aparentemente no tiene sentido, ¿cierto? Porque si cree, entonces, ¿por qué le dice que no cree? ¿Sí? Esta parte es muy bonita y la explicación está en un versículo que dice, por fe y para fe. ¿Sí? Entonces, voy a buscarlo por aquí rápido, a ver en qué parte está, porque este versículo nos puede ayudar a comprender. Está creo que es en Romanos 1:17. Romanos 1:17. Dice lo siguiente, porque en el evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿A qué se refiere por fe y para fe? Es sencillo. Cuando nosotros creemos de conocimiento, tenemos fe carnal. Pero cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas y, digamos, en la medida en que nosotros tengamos esa fe carnal, Dios nos da fe espiritual. Entonces, es importante, a través de su palabra, nosotros estamos formándonos en fe. Pero como nosotros aún tenemos nuestro criterio, pues es una fe de conocimiento, por lo tanto es fe carnal. Y en la medida en que nosotros busquemos a Dios, Dios nos empieza a dar la fe. Es Dios quien nos da la fe. Entonces, digamos, la palabra nos dice que conforme a la medida de fe que Dios nos dio a cada uno. Entonces, ¿quién nos da la verdadera fe? Dios. Pero Dios nos da esa fe espiritual conforme a nuestra fe de conocimiento, ¿sí? O sea, nosotros debemos hacer nuestra parte. Entonces, acá vemos a que el Padre hizo su parte. ¿Cuál? Creo de conocimiento, pero ayuda a mi incredulidad quiere decir necesito fe espiritual, ¿sí? ¿Y a quién se la pidió? Pues a Dios mismo, se la pidió a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta parte es muy bonita porque vemos es como si fuera una escalera. Digamos, esta parte es muy bonita. ¿Por qué? Digamos, yo pongo mi fe carnal de conocimiento, Dios me pone fe espiritual. Después, para continuar creciendo, yo tengo que continuar creciendo en mi fe de conocimiento sobre esa base y después Dios me da más fe espiritual. Entonces, es como si fuera un escalón, por fe para fe, por fe para fe, por fe para fe, y va a ser un camino que nosotros vamos a continuar, digamos, un camino constante hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte me parece muy bonita, ¿sí? Digamos, por eso digo que resalto esta parte porque aparentemente no tiene sentido y pues la verdad es de los temas que nunca he escuchado que nadie explique. Esta parte, digamos, se la escuché al pastor David. El pastor David fue el que me enseñó acerca de qué significa creo, ayuda a mi incredulidad y por fe y para fe. ¿Sí? Es muy bonito, muy práctico. Entonces, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, entonces, ya cuando el Padre habló 3 veces, ya cuando le dijo, creo, pero ayúdame a tener verdadera fe, entonces ahí sí nuestro Señor no le obedeció, sino ahí sí cumplió su anhelo o su deseo, el deseo de su corazón. Entonces, dice, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces, aquí nosotros podríamos decir, pero si el espíritu era mudo y era sordo, no escuchaba a nuestro Señor, ¿cierto? Entonces, efectivamente, ese espíritu mudo y sordo, pues no escuchaba a nuestro Señor, pero ¿qué pasa? La autoridad de Dios es lo importante. Lo que está aquí es la autoridad de Dios y vemos que el enemigo no puede hacer absolutamente nada ante Dios, ante la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué nuestro Señor le habló? Para que todos se dieran cuenta que ese espíritu salía a su orden. ¿Sí? Vuelvo a decir, no es que el espíritu inmudo y sordo le escuchara, sino que la simple autoridad de nuestro Señor le hizo salir. Entonces, nuestro Señor le había podido hecho salir sin decir nada porque el espíritu no le iba a escuchar. Pero entonces nuestro Señor lo dijo porque él estaba orando al Padre
O sea, esto es una oración al Padre y también para que toda la multitud escuchara que por su autoridad este espíritu salía del muchacho, ¿sí? Y no solo le dijo, sal de él, sino también no entres más en él. ¿Por qué? Porque nuestro Señor había fortalecido la fe del padre del muchacho. Por lo tanto, esa era ese, por decirlo de alguna manera, era el objetivo, ¿sí? Que este muchacho creyera a través tanto de su testimonio, de lo que él vivió y de su liberación, como de la fe que el papá le iba a sembrar en él. ¿Y fe en quién? En Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte es muy bonita, muy, muy, muy linda. Bueno, digamos, esa parte de que no entres más, ya sabemos que si una persona es liberada de un demonio y esa persona no se llena de la palabra de Dios, entonces después el demonio vuelve y encuentra la casa vacía, o sea, sin Dios, y llama a otros 7 demonios y entra en el muchacho, ¿sí? Entonces, por eso, importante que nosotros tengamos este conocimiento para cuando de alguna manera tengamos de pronto un evento en algún familiar o en algún conocido que de pronto experimente esta parte de los demonios. Y vuelvo a decirles, hay muchas enfermedades que se les llama como enfermedades mentales, pero usualmente son demonios. Bueno, entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Entonces, por lo general, los demonios gritan cuando salen, pero como este no podía gritar, volvió a hacer lo mismo. Su manifestación era sacudirle con violencia, pero salió. Y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. O sea, así fue de fuerte la salida de este demonio que la gente que estaba ahí dijo, no, este lo mató, ¿sí? En pocas palabras, ¿sí? O sea, el decir está muerto, pero pues ¿quién fue el que dio la orden que saliera el demonio? Pues nuestro Señor. En otras palabras, lo mató, ¿sí? Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, bueno, aquí finaliza esa partecita. Entonces, continúa, bueno, vamos a leer la siguiente parte. O no, yo creo que dejemos hasta acá, dejemos hasta el 28, hasta el 27. Pero bueno, digamos... no, mentiras, perdón, pensé que ya había terminado, no. Me confundí con la parte que sigue. No, continuemos con esta parte porque aquí va a explicar nuestro Señor qué fue lo que sucedió con este evento. Entonces, cuando Él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces, ¿de qué género les estaba hablando nuestro Señor Jesucristo? De la incredulidad, generación incrédula. ¿Sí? Aquí en la parte de atrás, nuestro Señor les dice, oh generación incrédula, ¿sí? En el verso 19. Entonces, vuelvo a decir, hay muchas personas que enseñan que supuestamente hay demonios más poderosos que otros y no. Si nosotros tenemos la autoridad de Dios, no hay demonio que se resista. Entonces, acá nuestro Señor, a la generación que se refiere es a la generación incrédula que nos habla en el verso 19. Entonces, esta parte es clave. ¿Por qué? Porque nosotros, si estamos con Dios, todos tenemos esta misma autoridad. Bueno, entonces esta parte es muy bonita y esa incredulidad dice, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Entonces, nosotros estamos llamados todos a orar y a ayunar, ¿sí? Entonces, digamos, nuestro Señor hasta este tiempo no les había pedido a los discípulos ayunar. ¿Por qué? Porque estaban con Él. Pero el simple hecho de que estuvieran con Él quiere decir que el estar con nuestro Señor, el estar con Dios mismo aquí en la tierra, eso debería haberles dado la fe que ellos necesitaban para poder echar fuera a estos demonios, pero ni aún con esto les bastaba. Entonces, por eso nuestro Señor ya les habló de a futuro, cuando Él ya no estuviera, y pues, digamos, a la oración que Dios obviamente les pedía a diario que ellos también la hicieran, les agregó el ayuno. O sea, el ayuno era para después de que nuestro Señor Jesucristo se fuera al reino de los cielos y que ellos ya necesitarían el ayuno porque ya no estaban con el Señor. ¿Sí? Esa parte que complementa algo que leímos en estos días, donde le preguntaron a nuestro Señor que por qué sus discípulos no ayunaban. ¿Sí? Y nuestro Señor les dijo, porque están con el esposo, por lo tanto ellos no pueden ayunar, pero cuando les sea quitado, ayunarán. Entonces acá nuestro Señor les deja claro
que para fortalecer esa fe, para poder acabar con esa generación incrédula, con la incredulidad, debían ayunar a futuro y pues digamos desde ahí ellos ya practicaban la oración junto a nuestro Señor. Entonces ya dejaría hasta ahí por hoy. Me gustaría escuchar bueno, lo que aprendimos, aunque digamos, bueno, este ya es como más un repaso de lo que ya habíamos visto anteriormente. ¿Quién le gustaría comenzar? Pues aquí nos muestra de nuevo, nos resalta de nuevo que el reino de los cielos es un reino de luz. Vimos cómo le mostró Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan la transfiguración. Y transfiguración es el resplandor tan grande que se ve, que se siente los que están y los que Dios quiera vayamos a, no, los que Dios quiera, los que nosotros queramos ir al cielo, ¿sí? Porque nosotros nos ganamos al cielo. Entonces vemos ese resplandor tan maravilloso porque allá el vestido brilla más que el sol. Entonces, esa parte me parece muy bonita y pues que ellos no entendían, ¿no? Porque como Jesús no había muerto, pero era una señal que les daba de cómo sería el cielo cuando nosotros vamos allá y cuando Jesús estaba allá. Le mostraba también la apariencia de joven, pues que a pesar de que uno muera, a pesar no, después de que uno muera no se va a desfigurar ni el rostro, ni a lo contrario, vamos a ser rejuvenecidos y brillantes, brillantes, brillantes. Esa parte es muy bonita. Esa parte es muy linda, tía. Y digamos, a futuro, creo que en este tiempo vamos a experimentar o por lo menos a ser testigos de eventos similares a este de la transfiguración. Entonces, es bonito, digamos como para que estemos atentos, porque vuelvo a decir, el poder, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, Dios se manifiesta de la misma manera ayer, hoy y por los siglos. Gracias, Juan, súper bonito. Sí, tía Janet. Hola. El versículo 3. Ahí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, señora. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Entonces, que nuestro corazón llegue a ser tan blanco. ¿Cómo? Con obediencia, leyendo, practicando, con mucha fe, para que sigamos adelante, así como Dios nos quiere, con un corazón puro, limpio, como la nieve. Es el versículo. Y el 7. Entonces vino una nube que les hizo sombra y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oír. ¿Cómo lo oímos? Igual con mucha obediencia, con mucha fe, leyendo la palabra de Dios y obedeciendo para llegar a nuestro Padre a través de Jesucristo. Y cómo llegamos a través de Jesucristo a nuestro Padre Dios, leyendo y poniendo en práctica su palabra, la palabra de Dios. Pues es así lo que a grandes riesgos, pero bueno. Y a través del arrepentimiento que seamos restaurados, que nos arrepentamos de corazón y seremos restaurados, que busquemos la gloria de Dios. Gracias. Gracias, tía Janet. Muy bonitas esas conclusiones. Muy puntuales. Súper chévere. Gracias, tía. Bueno, ¿quién le gustaría continuar? Creo que el tío Freddy está levantando la manito. Sí. Yo también iba a hablar pues del 3, pues Vale. me gustó, pero sí, y nosotros nos dice la palabra que no hay nadie más que pueda emblanquecer estos vestidos, estos corazones, y ahí vemos que es nuestro Señor Jesucristo. Y la otra es acá en el versículo 22. Pero si puedes hacer algo
ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y cuando le pide ayuda a mi incredulidad. Y pues Jesucristo sí, a eso vino, a ayudarnos, a tener misericordia con nosotros. Y pues Él ayuda a los que confiamos en Él, a los que tenemos fe. Eso quería agradecer. Gracias, tío Freddy. Súper, súper, súper. Mamá, a mí me llama la atención esa parte donde dice, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Pero ellos no pudieron echarlo, era porque había mucha gente y la gente era incrédula. Por eso no pudieron sacar el demonio del muchacho. Incluso el papá tampoco creía. ¿Cierto, Mao? Y el papá también, o sea, digamos, él quería desesperadamente ayuda. Y el, digamos, por decirlo así, la fama o la popularidad de nuestro Señor de pronto había sembrado algo de fe, ¿sí? De que nuestro Señor sí podía hacerlo. Es más, yo pienso que también el papá se desanimó al ver que los discípulos no pudieron. O sea, otros que tampoco. O sea, sí, sí, sí. Imagínense los discípulos cómo quedaron delante de tanta gente. Pero ellos ya tenían, ellos ya tenían esa unción de él, porque él ya les había dicho, vayan y saquen. Y por eso el pariente les dijo, okay. Sí, exacto. Pero entonces, ¿qué ocurrió en ese evento? Nosotros vemos que nuestro Señor les dio la autoridad y ellos fueron y liberaron a muchos, ¿sí? Pero ¿por qué este les quedó grande? Porque ellos, digamos, así como digamos, como los niños. Nosotros a un niño le pedimos que arregle el cuarto, que tienda la cama, ¿sí? Que haga sus tareas. Pero ya cuando él crece, él ya tiene que dar más. Él ya no se puede quedar solo arreglando el cuarto. Él ya tiene que hacer sus tareas, él ya tiene que hacer sus trabajos, él ya tiene, digamos, cuando él es niño, uno le ayuda a hacer sus tareas, pero ya después él debe hacer sus tareas solito. Eso no pasó, ¿sí? Entonces, cuando ellos tenían poca fe, Dios les ayudaba, cuando estaban empezando, pero a medida que pasaba el tiempo, ellos debían crecer en fe, y aquí lo que nos mostraba es que no habían crecido. ¿Sí? Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Digamos, lamentablemente hay muchas personas que viven de los milagros que vivieron con Dios cuando conocieron de Dios. ¿Por qué? Porque siempre a un nuevo Dios le responde, por decirlo así, casi inmediato. Entonces, ¿qué pasa? Pasan 5 años y ellos viven hablando de lo que Dios hizo hace 5 años. ¿Por qué ya no lo experimentan? Porque no hubo crecimiento. Eso es lo que pasó con los discípulos. Entonces, aquí nuestro Señor también nos muestra a nosotros la importancia, la gran importancia del crecimiento espiritual, ¿sí? Y que para poder crecer se necesita oración y ayuno. Esa parte es bonita, muy, muy linda. ¿Sí quedó claro? Sí, también me llamó la atención el papá insistente diciéndole, ayúdame, ayúdame. Así debemos ser nosotros también insistentes. Buscar al Señor siempre, estar ahí. Y tan bonito lo que él le respondió, le dijo, Jesús les dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y esa es la clave, creer, así no lo veamos. Creerle a él porque él nos lo prometió y porque así es. Gracias, mamá. Exacto, Leito. Qué bonito porque, digamos, aparte de resaltar que el Padre pidió 3 veces, a mí me encanta ver cómo nuestro Señor lo llevó a pedírselo 3 veces, porque fue nuestro Señor el que de una manera muy sabia le ayudó a que no se lo pidiera solo una vez, sino 2, y 3. Esa parte me encanta, o sea, la manera como nuestro Señor buscó para fortalecer la fe de Él y para ayudarle a que Él creyera y que llenara la justicia necesaria para recibir la respuesta, me parece increíble. Entonces, digamos, nosotros deberíamos tomar ese ejemplo de nuestro Señor y tener esa sabiduría para que cuando alguien necesite el milagro, nosotros ayudarle a que Él lo pida, a que Él lo confiese. Y no una vez, sino que ya vimos que ese 3 es importante. Esas 3 veces son importantes. Y digamos, nuestro Señor no le dijo, pídamelo. No, sencillamente, Él primero se lo pidió, después nuestro Señor, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y ahí ya le habló y le dijo más cosas, o sea, ya, y le volvió a pedir. Y ya nuestro Señor le dijo, de todo es posible. Y él dijo otra vez, sí, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Entonces, es muy bonito esa manera como que utilizó nuestro Señor. Tanta sabiduría manifestada en tan poquitos versículos. O sea, esa parte me encanta, porque nosotros debemos llegar a ese punto, a ser así y a tener ese amor y esa misericordia de nuestro prójimo.
Súper, gracias, No. Leito. En la iglesia hubo un caso parecido. Una vez el pastor nos citó a orar y fuimos y no habíamos muchos. Entonces oramos. Entonces el pastor dijo, quiero que compartamos los hermanos, que nos conozcamos más. Entonces vamos a hablar cómo llegamos, los que quieran decir cómo llegó al camino de Dios, cómo supieron de la palabra de Dios, lo que Dios hace con nosotros. Y no habíamos muchos. Empezó una señora que sugiere y ya es muy mayorcita. Y ella contó así parecido el caso. Ella tenía una hija. La hija tenía por ahí creo que entre unos 12 o 14 años. A cierta hora, era como entre las 6 y las 9 de la noche, se le metía algo a ella y la metía entre el tanque o la botaba encima de la estufa o la sacudía contra el suelo. Igual. Entonces a ella le contaron que había llegado aquí al barrio, que si querían que fuera para que él orara. Y de ahí la señora creyó en Dios y conoció. Y se me asemeja tanto este caso. Qué bonito. Y era joven, era una muchacha joven y ella va a la iglesia con la mamá y son todas, la mamá y la hija unidas y siempre van. Así quería compartir eso, ¿no? Qué bonito. Pues la verdad yo también tengo en mi mente que el hijo de este señor también era joven. No sé si lo dice o sencillamente me lo imagino. Pero qué bonito porque sí, prácticamente es el mismo. Es Sí, muy bonito. Es muy bonito y bueno, sí, me parece que no habla de que él haya sido joven. Pero bueno, interesante porque, bueno, de alguna manera Dios nos permite entender más de lo que está, por decirlo de alguna manera, claramente escrito. Sí, esa parte me parece muy chévere. Sí, porque aquí en todas partes sencillamente le dice mi hijo, mi hijo, mi hijo, pero en ninguna parte nos da a entender que era pero joven. le dice que era desde niño, o sea que sí Desde ya... niños tenía ese problema. Sí. Quién sabe cuánto tiempo llevaba con ese problema. Pero muy bonito. Gracias, Leito, súper chévere. Sí, Patro. Hola familia, ¿me escuchan? Sí, hola. Hola. A mí me gustó mucho esa parte en la que él dice, creo, ayúdame, ayuda a mi incredulidad. Y pues en eso es una clave importantísima para nosotros. Todos llegamos a conocer a Dios y Dios obra de alguna manera en nosotros, pero lo primero que tenemos que hacer es nuestra parte en medida, ¿no es cierto? Cuando somos bebés, ¿qué es lo que hacemos? Buscar de Él. Esa es nuestra parte. Entonces, ¿qué hizo este señor? Él creía, ¿sí? Y la confirmación de que él iba a ser salvo con su hijo fue cuando dijo, sal y no vuelvas a entrar, porque puede haber sido tan sencillo como sal y ya, chao. Pero si siguió en la misma o siguieron los pecados, pues vuelve otra vez a entrar. Entonces estaba tan seguro por lo que dijo, creo, ayuda en mi incredulidad. Nuestro pastor conoció de Dios y él cuando conoció de Dios creyó, pero fortaleció tanto su fe que cambió radicalmente porque tenía tantas enfermedades que no fue una casualidad que pudo haber sido o el remedio que le dio la mamá o de pronto un remedio que estaba funcionando porque él probó muchos remedios. Fueron varias enfermedades y todas fueron, de todas fue sana y él se dio cuenta que obviamente y era claro que todo se le atribuía a Dios y que no era ninguna casualidad. Y desde ahí empezó a cambiar de una vez creyó y empezó a fortalecerse en fe, creciendo en el espíritu. Veo que el pastor luego cuenta que cuando conoció realmente a Dios, ya fue el primer amor y él recuerda el día y la hora, pero ya fue mucho más íntimo, ahí fue la comunión. Entonces eso fue más adelante. Pero este señor muy seguramente, después de que Jesús lo curó a su hijo, y le hizo el milagro, está la confirmación de que sal y no entres más porque sabe que ese corazón, después de ese milagro, cambió radicalmente su vida. Entonces, en nuestras oraciones me gustaría, por mi parte, y ojalá todos lo hagamos así, yo siempre pido que fortalezca nuestra fe y podamos verlo a Él diariamente para que, como dice la conclusión de la oración de nuestro pastor, para que nosotros podamos confesar que Dios obró en nuestras vidas para la gloria y honra de Él.
no como Dios bombero, que me haga milagro y yo le sigo pidiendo. No, no, no. Que Dios obró en nuestras vidas, dando fe de que Dios obró en nuestras vidas, a todo el mundo, cada día en nuestras vidas, hasta el día que Dios nos llama a su presencia, para la gloria y honra de Él. Y ahí nos vamos a dar cuenta que cuando decimos para la gloria y honra de Él, nos vamos despojando de a poquiticos de nuestra naturaleza, la que nos mueve a diario, la que entre comillas nos hace despertarnos, abrir los ojos para arreglarnos bonito, para trabajar, para conseguir dinero, para estudiar, para hacer ejercicio, para todo eso, porque todo eso es para satisfacernos nosotros. En cambio, me he dado cuenta que tiene bastante poder el decir para la gloria y honra tuya, no para mí. Entonces eso fue lo que más me gustó, familia. Gracias. Gracias, Patro. Súper. Acá tengo un aporte que nos hace Carlitos con respecto al versículo 9.3, el de los vestidos. El aporte de Carlitos dice lo siguiente: aunque es nuestra tarea lavar nuestra vestidura para las bodas del Cordero, no es por nosotros mismos que lo podemos lograr, sino que es Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo, que podemos ser totalmente limpios y santificados. Gracias, Carlitos. Y esta partecita que nos escribe Carlitos se complementaría con el versículo que dice: y el mismo Dios de paz, el Espíritu Santo, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, efectivamente, nosotros debemos tener nuestra determinación, poner nuestra parte, que Dios es el que se encarga del resto. Así como hizo este señor cuando dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad, ¿sí? Super, esa parte es muy bonita. Vale, gracias, Carlitos. Bueno, yo creo que ya podríamos dejar hasta acá. Bueno, la verdad, muy bonito. Muchísimas gracias. Entonces vamos a orar el Padre Nuestro, aprovechando que está ahí la abuelita. Entonces vamos a orar el Padre Nuestro y el Credo de los Apóstoles. ¿Listo? Me adelanto hasta aquí. A ver. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó entre los muertos y subió a los cielos. Está sentado a la derecha del Padre y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Muchísimas gracias. Qué lindo. Entonces, para mañana continuamos con la parte que falta de este capítulo. Es muy, muy bonito. La verdad, bueno, la verdad, todos los capítulos, todos los versículos de todos estamos aprendiendo. Entonces, el de mañana está muy bonito porque mañana nos confirma que efectivamente nuestro Señor vivía en Capernaum, y se me hizo curioso que hasta ahora lo hayamos visto. O sea, si está tan claramente, y no solo en una, sino en varias partes. Curioso, precisamente porque el versículo que continúa es Jesús en su casa en Capernaum otra vez. Entonces me llama mucho la atención. Bueno, familia, muchísimas gracias. Que tengan linda noche. Chao, familia, que descansen. Gracias. Chao. Bendiciones, familia. Gracias. Chao. Janet. Chao, Carlitos. Chao, Mayrita. Chao, Mafe. Chao, Pato. Chao. Que descansen. Chao, Felita. Chao, Vale. Chao, Leito. Chao, Martín. Chao, Leito. Chao, Martín. Chao, tía Fanny. Chao, tía Janet. Hasta mañana, que descansen. Chao, Carlito. Chao, Mayrita. Chao a todos.